Muy bien. Ayer platicamos, muchachos, del México independiente y también habíamos platicado de la época colonial en el mismo tema de donde estábamos de los antecedentes históricos de la administración en México. ¿Qué dijimos del México independiente, chicos? ¿Qué pasó ahí? No sé, ustedes sí. ¿Cómo ven ahí, aliens? ¿Cómo ven? ¿Qué le hacemos? Ok, pues más o menos, más o menos. Sí, en efecto, tiene que ver con la conquista, donde ya estaban los españoles aquí con nosotros, pero que los españoles pues trataron de involucrarnos sus nuevas costumbres, sus nuevas cosas que ellos querían realizar, y eso evidentemente en algunas cosas pues México ya estaba un poquito más avanzado con ciertas situaciones ahí que ellos realizaban, ¿no? Habíamos platicado que civilizaciones más antiguas tenían bastante bien administrado el país o la sociedad que existía hasta ese momento y que pues era bien importante que mantuvieran esos sentimientos de firmeza también, ¿no? Luego habla de la reforma, el inciso D. Dice que en esta época se dieron cambios importantes con la separación de la iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la liberación de cultos. Esto permitió que los aspectos administrativos tuvieran un gran avance. Muchachos, desde Historia del Arte, les platiqué yo que la iglesia siempre ha estado involucrada de forma política con todo lo que tiene que ver con el Estado, con el país. Definitivamente hay etapas en las que la iglesia ha sido más fuerte en la cuestión de la política que el mismo gobierno incluso, ¿no? Luego la iglesia terminaba tomando decisiones, terminaba dando instrucciones, terminaba pues viendo el beneficio propio de la iglesia y no tanto del país. Todo porque todo el afán religioso pues estaba bastante fuerte y dominante en ese entonces, ¿no? En esta parte de la reforma, chicos, la iglesia deja de tener voto a la hora de tomar decisiones en el país. Es decir, incluso hoy en día, chicos, las cosas que se realizan en los países se consultan con los altos mandos religiosos. ¿Cuál es el alto mando más importante en México religioso? ¿Puedes hablar con ella? En México tenemos problemas. ¿Pero quién? Es un personaje, es una persona. No. En México, solo en México. O sea, sí, pero hay alguien jefe de los sacerdotes todavía. El apóstol. Hay algo, están los sacerdotes y luego están los cardenales, chicos, y más arriba todavía está el obispo. Y el obispo es quien es como la máxima autoridad a nivel México de lo que sucede, ojo, de lo que sucede dentro de las iglesias. Se supone que el obispo tiene contacto directo con el papa y que obviamente todos los temas importantes se tocan por allá y demás, ¿no? En la reforma, chicos, no es que dejaran fuera la iglesia y que la hayan excluido, simplemente le dijeron, ya tú no puedes tener voz y voto, vas a tener
voz, vas a opinar, vas a poder dar tu punto de vista, pero no vas a tener un voto en la mesa en el que tú puedas decidir si se hace algo o no se hace algo. Esto para fines prácticos fue como de dientes para afuera, porque sí todavía la iglesia llega a tener mucho voz y mucho voto en diferentes tipos de lugares, muchachos. Ustedes vayan a un pueblito pequeño, no ocupan salirse de Nuevo León, vayan a un pueblito de Nuevo León, no sé, más pequeño, menciónenme uno. ¿No están viendo geografía? Pueblito de Nuevo León. ¿Sí existe Higuera? Ah, bueno, te creo. No lo recuerdo, pero te creo. Dice Yales que Higueras. No, Santiago está muy modernizado, no es tanto pueblo. Por eso digo que unos lejitos. ¿Estás hablando de Nuevo León o de Coahuila? Creo que es esta Coahuila. Pero bueno, imagínense que vamos a un pueblito, lejitos, de la ciudad. Y para empezar, muchachos, ¿hay alcaldes en esos pueblitos? ¿Sí? ¿Un alcalde como tal? ¿Alcalde? ¿Cómo se llama? Digo, no el nombre de la persona, el puesto. Arcángel. Gobernadores del estado. Se llama presidente qué? Municipal. Ni siquiera llega alcalde, muchachos, no llega el título de alcalde, llega un presidente municipal que es como el representante del pueblito, básicamente. Pero el presidente municipal está súper aliado con el sacerdote o padre que esté en la iglesia representativa del pueblito. Hace muchos años me platicaba un compañero que tenía un amigo maestro que lo mandaron a hacer su servicio, ya ven que los mandan luego como a pobladitos. Y dice que cuando llegó ahí, el que lo recibió fue el padre, no fue el presidente municipal ni siquiera, fue el padre. Y que el padre le dio el recorrido por el pueblito y que el padre le dijo dónde se iba a quedar y bla, bla. Y pues muy agradecidos. Ojo, siempre que va un maestro en este sentido, así como a pueblitos o a poblados, la gente suele ser muy amable con ellos y muy agradecidos porque no suelen tener maestros como fijos, ¿no? Y pues les agradecen mucho que vayan, realmente sí es un sacrificio. Y el padre le preguntó tipo si era soltero, casado, bla, bla, y él en ese entonces era soltero y le dijo de que, ay, qué bueno, y el mismo padre le empieza a decir, señor, aquí tenemos muchas señoras solas, si algún día le interesa alguna de ellas, usted dígame, yo les doy mi bendición, y él así como que, oiga, acabo de llegar al pueblo y ya me está casando, ¿no? O sea, obviamente el padre lo hace con una intención doble. Si hace que un maestro se case con una local, pues el maestro se queda a vivir ahí prácticamente, ¿no? Y obviamente ya van a tener un maestro fijo como tal. Pero chicos, ¿qué tiene que andar haciendo el padre diciéndole esas cosas al maestro? ¿Por qué se toma el atrevimiento de hacerlo? Pues porque tiene cierto poder en ese pueblito, ¿no? Entonces, aún sigue existiendo ese tipo de poderes, pero ya no a unos niveles grandes como anteriormente podíamos ver, ¿no? Entonces, en esta parte de la reforma le quitan ese voto a la iglesia, solo lo dejan con sus opiniones, pero aún así la iglesia sigue estando compartiendo lo que ellos piensan respecto a las decisiones que pasan. Oye, que si cerramos fronteras, que si hacemos, y como quieres ¿tú qué opinas, obispo? ¿Tú qué opinas, iglesia? O sea, ¿qué será lo correcto? En muchísimas dependencias de gobierno todavía cuando las abren, las inauguran, o yo qué sé, llevan a un padre a que le dé la bendición. ¿Han visto esas bendiciones de casas y que van? No tiene nada de malo. El punto a nivel personal, el punto es que lo hacen a nivel gobierno, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta que la religión sigue muy involucrada en todo, ¿no?
También mencionan que durante la reforma hubo la nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, ya fueron de manera nacional todas estas cuestiones religiosas, y que también se abrió la libertad de cultos, es decir, en México no es que no tuviéramos libertad de cultos, pero eras mal visto si no profesabas la misma religión que todos los demás, que en este caso es la católica. No sé si a ustedes les pasó, chicos, pero yo sí recuerdo, yo recibí educación bajo la iglesia cristiana toda mi vida, y en toda mi primaria y secundaria y preparatoria, creo que siempre fui la única cristiana en el salón. O sea, era cuando alguien decía, ¿quién es de otra religión? Y pues tipo, nada más yo levantaba la mano. Y luego en la primaria los niños se veían feo porque ser de otra religión era como que algo malo, algo, pues yo siempre me sentí como que rara. Hoy en día ya no. Hoy en día hay un chorro de religiones, está muy abierto, pero digamos que desde la reforma empezó a existir esa pequeña libertad de que tú profesaras lo que tú quisieras según tus intereses o según tus valores o según lo que tú quisieras lograr, ¿no? Dice que esto permitió que los aspectos administrativos tuvieran un gran avance. Claro, al sacar la parte religiosa, pues en Historia del Arte les mencionaba que la iglesia siempre ha sido creada bajo un lema, en este caso como de controlar a la sociedad de cierta manera, ¿no? Como que de cierta manera meterle un cierto miedo de decirle, oye, es que tienes que ser bueno porque si no Dios te castiga, oye, no debes de robar porque si no Dios te castiga. Todos sabemos que debemos de ser buenos y todos sabemos que no debemos de robar, pero la iglesia como que te daba un atento recordatorio a que no nada más en tierra puedes pagar por eso, sino en otras vidas o en la vida eterna o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre la religión se iba a inclinar por las cuestiones dogmáticas en este caso, pero al sacar la situación, hagan de cuenta que ahora sí el México empieza a ver por los intereses reales administrativos del país, sin pensar si ibas a ser un buen católico, un buen cristiano o una buena persona religiosa. Empezaron a ver este tipo de cosas. No sé si sabían, muchachos, hay religiones, creo que se llama, bueno, creo que les dicen, no sé si así se llamen, los sabatistas o algo así. Les digo, no sé exactamente cómo se llamen, pero una tía lejana profesaba esta religión y me acuerdo que todos sus hijos tenían un chorro de problemas para encontrar trabajo porque en esa religión los sábados son como sagrados, o sea, tienes que estar como en la iglesia, tienes que ir para allá. Entonces, sus hijos no podían encontrar un trabajo que fuera de lunes a viernes o que fuera de domingo a viernes, porque la mayoría de los trabajos les decían que tenían que trabajar el sábado y descansar el domingo. Y pues era un problema, ¿no? Bueno, pues por cuestiones religiosas, básicamente, ¿no? Que las empresas hoy en día dicen, pues ahora sí que si te afecta a nivel religioso, pues ya no vayas a la iglesia, pero pues tienes que venir a trabajar para mí. Pero todavía una parte de la iglesia dice, oye, es que tienes que cumplir con la iglesia, ¿verdad? Tienes que hacer todos tus deberes por acá. No digo que sea malo, solo digo que se antepone a veces con los principios administrativos de las empresas. Y en este caso, cuando hicieron a un lado todos los pensamientos de la religión, pues en automático se empezó a ver una mejora en los procesos administrativos, en los cambios en las empresas, en empezar a pensar realmente más cómo puede ser un mejor empleado que cómo puede ser una mejor persona, que era lo que antes trataban más de hacer, que fueras un buen hijo de Dios, que fueras un buen no sé qué, ¿verdad? Entonces, eso es lo que antes se buscaba y hoy en día, o después de esta parte de la reforma, ya nos basamos solamente en que sea funcional, que sea óptimo, que sea remunerado, que tenga un buen equilibrio y que obviamente me traigan al final del día un buen resultado para la empresa y por consiguiente para la persona y por consiguiente para el país, ¿no? Si todas las empresas tienen éxito, si todas las empresas tienen buenas ventas, buenos frutos y demás, pues evidentemente va a haber una ganancia abismal en México, ¿no? A nivel economía. A lo mejor no se alcanza a ver tan simple o de manera tan simple, pero a nivel economía sí se logra percibir todo eso. Muy bien, muchachos, eso es en cuanto a la reforma. Vamos a dejarle hasta aquí para dejar el porfiriato y la revolución, que ya son también temas más
digamos, recientes o estudiados por ustedes, por lo menos en los libros de historia. Vamos a dejarlo para la próxima semana, que haya más compañeros también de ustedes. Y pues bueno, no sé si hasta ahorita tengan dudas o comentarios con esto que vimos de la reforma. ¿No? Paola, dudas, comentarios. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a dejarla entonces de aquí, chicos, y nos vemos al ratito con fundamentos. ¿Tienen clase o tienen break? Ah, bueno, los veo al ratito con fundamentos. ¿Qué pasó?